concretamente y contárselo a otra persona ya tiene la mitad de la solución. Lo importante es identificar en toda una cadena en dónde está el problema. Lo segundo es, quiero mostrarles cómo eso lo aplicamos a la cadena del arroz. Y finalmente, algunas reflexiones sobre lo que implica tomar políticas públicas y decisiones de política pública en caliente, como diría uno, aplicadamente en el Ministerio de Agricultura. Les traje algunas imágenes, si ustedes lo ven, esta es una imagen que uno ve, y creo que recientemente, si ustedes vieron noticias, tuvimos 2 paros arroceros en este año. O sea, un paro en marzo, un paro ahorita en julio, mesas de negociación, que implica, también implica que eventualmente lo que no se cumplió en febrero se vuelve a traer en julio, y tenemos esta imagen, arroceros del norte del Tolima, condiciones dignas para poder pagar las deudas a los mismos molinos, curiosamente. ¿Qué otra imagen es común en este país? No sé si ustedes han viajado a Boyacá o por Cundinamarca, y a veces cuando uno ve esto implica algo, ¿no? O sea, ¿por qué un productor está vendiendo el bulto de papa a orilla de la carretera? Es una pregunta que uno se hace. Y la tercera, y finalmente la hemos visto en otros casos, es ¿por qué es mejor botar la leche que venderla? O sea, quizás creo yo personalmente que uno siempre tiene que mirar mucho esas preguntas. ¿Por qué es mejor botar la leche? Y ahí los llevo a ustedes, y quisiera escuchar rápidamente, para activarnos en esa conferencia, algunas preguntas. ¿Qué tienen en común las imágenes anteriores para ustedes? ¿Alguna idea? Dime. ¿Alguna idea que tengan ustedes? ¿Qué tienen en común esas imágenes? O las preguntas que les hice anteriormente. ¿Por qué vender el bulto a orilla de la carretera, o es mejor botar la leche? ¿Precios? Perecederos. Ok, o sea, toca salir de ellos rápido. Ok, ¿alguna otra idea? No tienen compradores, ok. Porque es un juego entre oferta y demanda, y hay mucha oferta, pues eso hace que sobreabunde, y para ellos es mejor botarla a que los precios se vengan hacia abajo, ¿cierto? Ok, no crear más oferta y que deprima mucho más el Es precio. correcto. ¿Alguna otra idea? Ok, efectivamente, costos, perecederos, el tema de oferta y demanda, falta de pronto de productores. Fíjense que son muchos aspectos. Y yo les dije a ustedes al principio algo clave, y es, si ustedes logran identificar el problema, tienen la mitad de la solución, no se olviden de eso. Y ahí es donde empiezo yo a tejerles una historia de por qué es tan difícil hacer políticas públicas. Porque ¿cómo hace usted una política pública que le solucione al productor el precio, y a su vez le solucione el costo, y a su vez le solucione que haya compradores? Y si la gente no quiere comer papa hoy, ¿por qué tendríamos que cambiar esa mentalidad de que tiene que comer papa? Para que la oferta sea igual a la demanda. Y si usted quiere mejorar el precio del productor, ¿cómo le va a decir al consumidor que tiene que consumir ahora un arroz más caro? ¿Es justo? ¿O cómo le va a decir también al intermediario, oiga, no, bájele al costo, hay que regular sus costos para que usted no tumbe al productor y se quede con un margen tan amplio? ¿Cómo le dice a usted a alguien en una cadena que su margen es muy alto? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo le dice a usted a alguien en toda la cadena, recuerden todos los eslabones, que se está apropiando de un margen muy alto? ¿Es justo decirle eso o no es justo? Esas son las preguntas que quisiera hacerles. También, ¿por qué llegaron los productores a ese punto? Es otra pregunta que uno siempre tiene que hacerse. Acá ya ustedes dieron un poco de luces, porque son perecederos y toca sacarlos, porque los precios no dan. O sea, me es más rentable a mí bloquear una carretera y no entregar el producto, buscando que se mejore el precio, para ver si al menos me queda algo. Y la pregunta que quisiera hacerles, y de pronto de lo poco que hayan visto en noticias, es en qué eslabón de la cadena entonces está el problema. ¿Son los productores? ¿Son los transformadores? ¿Son los comercializadores? Si yo les preguntara a ustedes por el arroz, ¿en dónde está el problema? ¿Alguna idea? Más un tema de que el gobierno también empieza a importar productos de afuera,
entonces les afecta a los productores nacionales, ¿cierto? Ok, listo. O sea, eso es como ya en materia de comercialización final. Ujú. ¿Alguna otra idea? Si fuera la papa, ¿en dónde está el problema? ¿Dónde está el cuello de botella? Que es algo que hemos hablado hasta el día de hoy, incluso con la conferencia anterior que se mencionaba por ahí. ¿Algún cuello de botella en la papa? ¿Cuál es el eslabón? ¿Será que el problema es cuando el productor lo lleva a la central de abastos o cuando la central de abastos lo lleva a los lugares de comercialización? ¿Dónde está el problema? Ahí empieza uno a preguntarse. ¿Alguna idea, alguna hipótesis? Generalmente es el intermediario, ¿no? Intermediario, ¿pero cuál intermediario? El que le compra al productor directamente más barato, y obviamente el intermediario es el que termina a la final teniendo un mayor beneficio que el que lo cultiva, el que hace todo ese tema de la cosecha y siembra, ¿cierto? Entonces, más bien pienso que es la parte de intermediación, y por eso existen muchos proyectos de emprendimiento que buscan es que el campo se venda directamente a las ciudades, eliminando esa intermediación, ¿cierto? O sea, reducir la cadena, diría uno, o básicamente acortarla. Entonces, cuando yo les traigo mis propias ideas, y no porque sea algo conferencista, significa que todas son ciertas. Yo creo que, fíjense que las tres tienen en común que son cadenas transitorias, si se dan cuenta. O sea, no es lo mismo hacer políticas públicas para cadenas de productos que son transitorios que para las que son permanentes. ¿Cuándo han visto ustedes un paro de aguacateros? Pero sí hemos visto uno de cafeteros. Cacaoteros también. Pero fíjense que los problemas que tienen las cadenas de cultivos permanentes no necesariamente son los mismos que tienen las cadenas transitorias. La leche, la papa, el arroz son cultivos y pues una cadena pecuaria que es transitoria. Fíjense el grave problema, por ejemplo, que tiene la cadena de leche. No sé si ustedes saben el problema en la sabana de Bogotá cuando llueve mucho. Cuando llueve mucho, las vacas producen más leche y los centros de acopio no tienen suficiente capacidad. Y desde la pandemia, con la inflación, ha subido el precio de la leche, no sé si lo han notado. O sea, la leche ha venido subiendo el precio y la demanda es un producto muy sensible al precio. O sea, ya cuando usted ve que la leche San Mateo, que es de más bajo precio, empieza a encarecerse, ya usted se preocupa porque el mercado de leche colanta, leche alquería, es más de un mayor precio. Pero si todos los precios suben, la demanda va a caer. Y entonces, ¿qué pasa con el inventario? Y ahí empezamos a hablar del inventario y del centro de acopio. Pues el inventario no sale. Y si a usted no le... El problema más grave que puede pasar es que ni siquiera a usted se lo compre a un precio que le dé para el costo. El problema más grave es que ni siquiera le reciban a usted el producto. Y eso es una pérdida completa en toda la cadena. ¿Qué pasa? Hay otro problema que siempre se termina generando. ¿Por qué uno dice que un precio es bajo o es alto? Para uno decir que una variable es alta o baja es con respecto a algo. ¿Con respecto a qué? Entonces, claro, un productor no es ignorante y sabe que el precio que le están pagando es bajo con respecto a sus costos. Entonces, el punto de comparación que siempre tiene un productor es con relación a los costos de producción. Ustedes también ya lo mencionaron, son productos perecederos. En el sector agrícola y pecuario estamos hablando de productos perecederos, y también coincido con ustedes, una cosa es el precio puesto en el lugar versus el costo que uno está obteniendo. Y fíjense que me detengo en los costos a hablar de una cosa que aprendí en agricultura, parecía muy interesante. Uno siempre habla de variables estáticas. No, el precio en este momento es X y el costo es Y. Y uno piensa que el costo de producción es comparable en ese momento. Pero cuando usted empieza a hablar con los productores, se tiene que dar cuenta que el costo se formó hace tiempo. El costo no es el de ahora. El costo fue en el que incurrió el productor hace 4 meses para iniciar su siembra, para sacar el financiamiento, para contratar mano de obra y para empezar todo el proceso productivo. Es decir, que es un costo que usted causó hace 4 meses y el precio es el de hoy. Porque eso es importante, porque si hace 4 meses usted compró las cosas caras, hoy, y el precio está más bajo, pues está perdiendo. O sea, no es... Por eso digo que no son variables estáticas, yo no las estoy midiendo en este mismo mes. Es el costo que tenía usted hace 4 meses comparado con el precio de hoy. Entonces, ese es un punto a tener en cuenta.
Ahora sí vayamos a identificar el problema. Fíjense que a uno siempre le enseñaron la cadena, ¿no? Está el productor, está el transformador, está ya la comercialización, el consumo, pero yo quisiera decirles que la cadena es más compleja y tenemos que complejizar la cadena para poder entender en dónde está el problema. Entonces, cuando ustedes miran, toda cadena empieza por los recursos. ¿Cómo yo financio el proceso productivo? ¿Cómo lo financia un productor? Pueden ser ahorros, puede ser las utilidades del año anterior, el financiamiento. Y una anécdota curiosa es que en la cadena de arroz me decían los productores, es que las deudas de arroz se pagan con arroz. O sea, si a usted le fue mal un año, vuelve a sembrar el otro año, al menos pagarlo del año anterior, o volver a quedar el doble endeudado, y el tercer año paga eso. Y los productores tenían una curiosidad y decían, es que en arroz el ciclo es de 4 años. De 4 años hay uno bueno y es tan bueno que le da usted para pagarlo de 4 años. Pero, de alguna manera, ¿de dónde es? ¿Quién va a financiar? Y empiezan a preguntarse a alguien que está quebrado. O sea, la agricultura es de alto riesgo. ¿Quién financia a alguien que está quebrado? Que no tiene garantía. Pero bueno, usted usa ese recurso para los insumos, la mano de obra, arrendamientos, etc. Todo eso es lo que termina componiendo el costo de producción y usted hace el proceso productivo. Pero después de eso viene la cadena y es que usted si habla de papa, pues bueno, hay un intermediario. Si usted habla de arroz, hay un transformador. Si usted habla de leche, hay un transformador. Depende de la cadena a dónde termina, si es un intermediario o si es un transformador. Entonces, es muy diferente el camino que va a correr cada uno. Pero uno no tiene que ver solo la cadena en términos de eslabones, sino también de flujos. Y quizás es muy economista de mi parte. Pero los flujos son muy importantes, porque este costo de producción se paga con el precio de venta. La forma de pago es muy importante. Cuando yo hablaba con los productores algodoneros, yo escuché el negocio y cuando me lo pintaron como economista, yo dije, no, esto es una berraquera. Pero cuando después me dijeron que pagaban la cosecha de algodón a 6 meses, me dije, ¿cómo así que usted me va a pagar una cosecha que dure 4 meses cultivándole, me la va a pagar en cuotitas a 6 meses? Es muy difícil. Y yo entonces, ¿cómo voy a pagar con esa forma de pago en lo que me vende el dado? Las temporalidades del banco, las temporalidades de quien me financió, de mi familia, no son las mismas que la forma de pago que me da el intermediario. Y a veces uno empieza ahí a entender y a hilar muchas cosas. Uno dice, oiga, pero si usted sabe que el intermediario es el que se queda con un gran margen, pues ¿por qué le seguimos vendiendo un intermediario? Y fíjense la solución que tiene el intermediario, es inmediatez de pago. Si usted vendiera directamente a un almacén, recuerden que un almacén grande de cadena tendría un plazo de hasta 90 días para pagarle su factura. El intermediario es más inmediato. Y ahí empieza usted a valorar, a ver que hay más variables en torno a los precios. No es solo el cash, es también usted temporalmente qué tanto valora el dinero. ¿Usted valora la inmediatez, tener menos dinero ahorita pero que le paguen de una a todo? ¿O prefiere más dinero pero que se sabe que se le va a demorar 90 días? Y no cualquier productor tiene la capacidad de esperarse 90 días sin nada de plata a que le paguen su cosecha. Pero ahí la cadena no acaba. Y es, claro, los transformadores también tienen costos. Y esos costos son el costo del transporte y el precio de venta a un comercializador. Y acá hablo de un punto muy importante. Fíjense, la cadena de arroz tiene un tema muy interesante porque está muy estructurada en esta vía. Usted tiene un productor que va al molino, y el productor cuando va al molino, él es el transformador. Y el transformador tiene también otro problema. El productor se queja de que no le están pagando bien. Pero ustedes han pensado cómo le paga un almacén de uno o a un molino de arroz. Los almacenes no sé si ustedes han visto que el producto de enganche también en un almacén de estos es el arroz, porque es mucho más barato. Pero entonces, ¿cómo así? Usted como transformador, y uno a veces siempre se enfoca mucho en el productor, pero ¿cuál es el negocio de usted como transformador intermediario? Comprar barato para vender caro. Ese es el negocio del comercio. Y si usted compró caro y vendió barato, su negocio
es completamente perdido. Así que es muy importante entender la dinámica de cada actor en la cadena, dónde está el problema y dónde se genera. Entonces, a veces cuando ustedes están en el gobierno, en el Estado, es muy común que lo que es, la papa caliente, si usted tiene un paro de productores, es muy común que usted piense que el problema viene en este eslabón de la cadena. Pero ¿y si ese no era el problema? Sino el problema se generó acá en el comercializador y tiene un efecto de cascada hacia atrás. Usted quizás está llegando a soluciones erróneas. Entonces, ahí es lo importante, y por eso vuelvo a recalcarles, es importante identificar el problema, en qué eslabón está, para usted poder atacar la solución. Y vamos entonces a, eventualmente, el caso práctico. Vengo a hablarles un poquito de arroz, que es de lo que más sé, a diferencia de otras cañas. Entonces, ustedes, todos acá consumimos arroz. Es un producto clave, pero curiosamente no somos de los países que más consumen arroz en el mundo. O sea, países de Asia consumen 3 veces más arroz que nosotros, per cápita. Más o menos una persona en Colombia se consume como 43 a 46 kilos de arroz al año. Y son más kilos si usted vive en una zona rural que en una zona urbana. Fíjense que en la cadena de arroz tenemos una producción muy interesante. No sé si ustedes sabían, la mayoría del arroz se produce en Meta y Casanare, ¿sí lo sabían? Ahora piensen en el siguiente problema. ¿Y uno cómo hace que una vía que se cae todos los años logre abastecer al país? O sea, cuando yo fui secretario de Arroz, la ministra, y contándoles una anécdota, la ministra fue muy dura con los productores. Porque ustedes saben que hay 2 vías principales allá, la que conecta Boyacá con Casanare y la que conecta Bogotá con Villavicencio. Bogotá con Villavicencio en 2023 fue la avalancha de Quetame, tumbó el puente, el peaje quedó destruido, única vía habilitada, Boyacá-Casanare. Y los casanareños hicieron el bloqueo en todo el punto para no poder sacar arroz. Y llega y dice la ministra, oiga, ¿a ustedes no les duele que tengo bloqueada, se nos cae una vía y ustedes me bloquean la otra que queda? Y responden los productores, ¿y a ustedes no les duele que sus productores de arroz se quiebren? Ahí queda uno en la mitad como, mucha decisión difícil. Pero si ustedes se dan cuenta en el título, esto es del segundo semestre, producción del segundo semestre. Y entonces uno dice, ¿y bueno, en qué se produce en el primer semestre? Curiosamente, el arroz en el primer semestre se produce más igual, de forma más igualitaria a lo largo del país. Pero fíjense las magnitudes. Acá, a pesar de que esté oscurito el Huila, estoy hablando de que es mayor a 240.000 toneladas. Miren Casanare, no sé si lo alcanzan a ver, 1.144.000 toneladas de arroz se producen en solo Casanare, frente a, luego, 240.000 en el Huila. O sea, Casanare está produciendo el arroz nacional, el 50% a 60% del arroz que se consume en el país es de Casanare. Y cuando ustedes, de verdad los invito, es una experiencia muy tremenda. O sea, ustedes van a Casanare y uno piensa que esos son solo vacas y llaneros, y si yo he conocido una cultura más arraigada a sus tradiciones que los paisas son los casanareños. Pero cuando ustedes van hacia el norte de Casanare, o sea, suben por acá, hay un sitio que se llama Pobre. Esa Pobre quedan los molinos más grandes que hay en el país. Para que se den una idea de cuánto vale un molinito de esos, estamos hablando de la suma de 300.000 a 500.000 millones de pesos. La inversión que se tiene que hacer por un molino. Y tenemos el único molino automatizado de América Latina. Un molino automatizado que no sé si han visto una marca por ahí en el supermercado que se llama, ni siquiera es Diana y Roa, sino se llama Arroz Casanare. Y es un molino en donde por computador, literalmente, programan desde el silo cuántas toneladas se van a sacar y se van a trillar hasta el proceso de empaquetado, sin un solo operario en ese momento. O sea, los invito de verdad a que si tienen la oportunidad un día de ir a Casanare, no solo vayan a Yopal, vayan hacia el norte, y cuando vean esos monstruos de molinos, es una cosa impresionante. O sea, puedo decirles que literalmente alcanza a ser como una cuarta parte de lo que es este campus universitario, solo como molino. De verdad es gigante. Pero entonces, solo para que nos demos una idea, en Colombia hay 575.000 hectáreas de arroz. Y vean dónde empieza el problema. 72% se siembra en el primer semestre. ¿Y qué pasa? Que resulta que nosotros los colombianos
somos bien interesantes. Uno siembra en estas zonas, porque no sé si ustedes han escuchado, hay distritos de riego. El arroz, si ustedes han ido a un cultivo, necesita una placa de agua y empieza a crecer. Y acá hay distritos de riego, o sea, independientemente de que llueva o no, pues hay agua. Pero lo curioso de los llanos es que no hay distrito de riego. O sea, el casanareño es una persona loca, loca, loca. Hay gente que ve, o sea, yo digo, usted tiene que estar muy loco para meter 1000 hectáreas a 6 millones el costo por hectárea, o sea, 6.000 millones de pesos en un cultivo que sabe que puede perder. Y lo meten. Pero hay que depender eso de las lluvias. Además, eso es lo más chistoso. Dicen, no, es que como abril es lluvias mil y llueve tanto en el llano que se inunda todo, nos da el agua suficiente para lo que dura el resto del cultivo en 4 meses. Y se arriesga. Y por esa razón se termina cultivando más en el llano por el régimen de lluvias. Y eso implica que solo va a haber una cosecha al año. O sea, estamos hablando que si el 50% de la cosecha sale de acá, sale en 3 meses, en 2 a 3 meses del año. Por eso los molinos son tan grandes, porque tienen que tener una capacidad de recibo tan grande solo para un momento del año. O sea, el resto de los 9 meses restantes del año, esos molinos están subutilizados. Entonces uno dice, ¿cómo así que usted hace una inversión de 300.000 millones para tener una infraestructura desocupada 9 meses del año? ¿Sí? Así funcionan las cadenas. Y ahora viene lo siguiente. Colombia produce 3 millones de toneladas de arroz y lo mismo, 72% se da acá. También otro factor que explica por qué se produce acá es porque el costo por hectárea es mucho más bajo en los llanos que en la zona centro del país. Producir en riego vale 11 millones de pesos de hectárea, producir en secano, que es de los llanos, vale 6 millones. Y a pesar de que el rendimiento en riego sea de 10 toneladas de hectárea y el de llanos sea de 5 toneladas de hectárea, le está dando el costo a algunos. Entonces, ¿qué más conocemos de arroz? Pues básicamente Casanare produce 1 millón de toneladas, 200.000 de esas 500.000 se siembran en ese departamento y tenemos 13.000 productores. Pero fíjense además el otro problema y por qué el título de esta conferencia, productores dispersos, compradores concentrados. Y es que, si ustedes se fijan, tienen 13.000 productores. Tienen el segundo problema. Les dije que el 50% de la cosecha sale en 3 meses del año, no se distribuye. Y además le dan lo último, 5 molinos más grandes concentran el 70% de las compras. Ahora ahí donde me queda la ley de la oferta y la demanda. Hay oferta, hay demanda. Es bien curioso, porque si ustedes se dan cuenta, tienen casi más, como de esas 3 millones, tienen casi 2.300.000 toneladas saliendo en esta época del año, con unos productores, con unos compradores que tienen poder de mercado. Y el precio es muy curioso. Y además le sumo otro factor a esta cadena. ¿Y quién financió a esos productores? Es curioso, el modelo de empresa ancla sí funciona. El molino es el financiador de los productores. Y entonces empieza una pelea entre eslabones de la cadena. Porque, como les acabé de contar, a ese productor lo financiaron hace 4 meses. Y entonces, hace 4 meses, como la estacionalidad de la cosecha, ustedes bien la saben, pues el precio está alto, pero cuando sale toda la cosecha cae. Entonces el productor dice, pero usted me financió cuando el precio estaba más alto. Y ahora que tenemos que cruzar cuentas con arroz, el precio está más bajo. Y el negocio es, usted me paga su deuda con arroz. Por eso las deudas de arroz se pagan con arroz. Y es un modelo de empresa ancla que a veces termina. Razones del paro y para chismearles por qué terminamos en un paro. El año pasado se nos subieron las operaciones de crédito en 200% solo para esa cadena. Pasamos a 4 billones de pesos. O sea, 4 millones de pesos vale una cosecha de arroz a nivel nacional. Pasamos de 2 a 4 y el número de operaciones no aumentó. ¿Cómo así que no aumentan las operaciones, pero sí se duplica el monto? Pues resulta que los molinos sacaron muchos créditos y se los colocan a los productores. Eso está bien, yo no critico que esté mal. La cuestión es la relación de oferta y demanda. Entonces, para que ustedes miren cómo funciona esto, estos son los inventarios de arroz en términos de arroz país seco, solo para contextualizarlos rápidamente. El productor vende el arroz verde. Bueno, ese es otro detalle. El arroz usted lo corta verde, tiene 48 horas para venderlo. O sea, el precio que esté, o eso se empieza a pichar con el nivel de humedad que tiene,
Y la única forma de almacenarlo es secándolo. ¿Y quién tiene la infraestructura? El molino. Entonces, cuando ustedes miran los inventarios, este es el inventario de 2021, empieza acá con unos inventarios relativamente altos y va cayendo a lo largo del primer semestre, porque la producción no es tan alta. Pero cuando llega el mes de julio, miren cómo sale. Y por eso les digo, julio, agosto y septiembre es la producción que termina saliendo. Y ustedes miran, bueno, 2022. Fíjense que 2022 terminó en este nivel y cayó, fue mucho más bajo. ¿Hubo paro en 2022? No, por supuesto que no. Porque los inventarios definen mucho la capacidad de recibir un molino. Si los inventarios están altos, empiezan a haber problemas. 2023 se pareció mucho a 2021. Fíjense que a pesar de que el problema que generó el paro fue el siguiente, a pesar de que el inventario no venía tan alto como el de 2021, fíjense que el salto, el huequito que hay entre las dos, se reduce mucho. ¿Eso qué implica? Que hubo una producción mucho más grande en 2021 en 2023 que la de 2021 y por ende el inventario sube un montón. 2024, ¿y dónde estamos este año? Parecidos a 2021. Y fíjense lo que pasó el año pasado. Y para que ustedes entiendan los problemas no siempre son temporales, no hay que leer el presente se explica por el pasado. Y fíjense, ¿cómo llegamos a 2025? Porque hubo un paro en febrero, porque ¿cómo terminó el 2024? Un inventario muy alto. Resulta que, como en 2024 se pusieron a poner mucho crédito, los productores de Casanare sembraron 30.000 hectáreas más. Y curiosamente, si ustedes miran el inventario de 2024, dicen, bueno, pero pues esa gente sembró, pero fíjense que fue el inventario más bajo en la serie histórica. Resulta que en Colombia somos bien curiosos. En el primer semestre de 2024, los productores de la zona centro, si recuerdan, en 2024 tuvimos un fenómeno climático, que fue el fenómeno del Niño. ¿Qué le pasó a los productores del centro? Con ese solazo perdieron la cosecha. No les dieron los rendimientos que esperaban. Si ustedes recuerdan, la zona de la Bujana se inundó. Esos productores tampoco pudieron sembrar. Entonces llegamos con un inventario bajísimo. Y se pudo recibir todo ese arroz. Si no hubiera sido así, no hubieran podido recibir todas esas hectáreas que se hubieran sembrado más. Pero ¿qué pasó? Eso le terminó generando un problema a los productores del primer semestre nuevamente de este año. Porque los molinos ya estaban bien. ¿Qué otra variable les muestro? Miren, si ustedes lo ven como una serie a lo largo del tiempo, eso es estacional, siempre, tiene mucha estacionalidad. Y los precios, a pesar de que yo intente graficarlos acá, no siempre responden al inventario. O sea, primero no siempre el inventario define el precio, no es un tema de oferta y demanda. Y como curiosidad, cuando uno tiene esas peleas con el molino diciéndole, págale más, bueno, pues entonces déjeme cobrar más el arroz blanco. Y ahora que uno trabaja en el Ministerio de Hacienda, y en el Ministerio de Hacienda estamos peleando porque el Banco de la República baje la tasa de interés, pues cuando sucede un paro de estos, bueno, pues el arroz que suba de precio. Y entonces, ¿cómo vamos a bajar la tasa de interés y no baja la inflación? Se empieza a joder la economía. Entonces, ¿qué se inventó? Y con esto los voy llevando ya casi a ir cerrando la conferencia. ¿Qué se inventaron en este país para solucionar esa estacionalidad? Porque siempre ha existido. Resulta que se llama algo que es el incentivo al almacenamiento. Uno dice, oiga, pues sí, paguemos algo para que la gente lo guarde. Entonces, ¿cuál es la problemática? El productor cosecha, hay un excedente estacional de la cosecha y por ende deprime el precio. Entonces, inventémonos un mecanismo en donde le decimos, señor molino, por favor, cómprele al productor a este precio, a esta forma de pago y a estas calidades. Y si usted productor, si tienen dónde, guarde el arroz que es de excedente. Y yo, como gobierno, le pido que usted saque un certificado de almacenamiento y yo le pago por cada tonelada como un arrendamiento mensual como gobierno para que usted la guarde. No iría congruente, ¿cierto? Curiosamente sí ayuda a controlar los precios, pero el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. ¿Por qué razón no funciona? Y yo yo estoy estigmatizado ahí porque fui el último secretario de la cadena que firmó la última resolución para que eso se acabara. ¿Por qué razón? Resulta que esto sí controla el precio. Que es lógico que si usted guarda el excedente, pues no se deprima el precio. Cuando usted mira las cifras, ¿cuántos productores de verdad pueden guardar? Casi ninguno. Solo los grandes productores.
y ahí yo sí defiendo personalmente que el mecanismo opera como tiene que operar. Porque ¿qué productor tiene dinero para financiarse una infraestructura de 5.000 millones que vale al menos secarlo y almacenarlo? Nadie tiene eso. O sea, les dije, por grande que usted sea, le vale 6.000 hacer toda la cosecha, pero le vale otros 6.000 hacer la infraestructura. Eso es muy difícil. Pero resulta que el precio se estabilizaba no porque los molinos guardaran, sino porque había un acuerdo de precios. Fíjense que le estoy diciendo a ustedes, señor molino, acuerde con los productores, hagamos un acuerdo, a cuánto le tienen que comprar un precio que sea justo y le pagamos a usted un subsidio. Básicamente estamos subsidiando el precio. Porque el molino, sea que yo haga el incentivo o no, pues va a comprar ese arroz. No es un arroz excedentario. Ya los molinos son lo suficientemente grandes para recibir ese arroz. Lo único que no está generando que se deprima más el precio es que están haciendo un acuerdo de precios acá para sacar la resolución. Entonces, cuando ustedes miran la problemática, se dan cuenta, pues yo para qué gasto plata subsidiándole a un molino que ya está ganando plata por otro lado y antes yo le subsidio la tonelada. No, pues toca. Y si ustedes han visto noticias, este año se hizo de forma diferente. No sé si vieron qué fue lo que se hizo. ¿Alguna idea? La ministra muy valientemente sacó simplemente una resolución diciendo el precio va a ser este. Punto. Y que la superintendencia gire a hacer algo que se llama libertad regular de precios. Que es lo mismo que hacer esto, solo que sin plata. Y contándoles anécdotas chistosas, me decía la ministra un día, dijo, pero quédese acá en la mesa de paro. Yo le digo, no, ministra, porque están chéveres, usted es muy chévere. Yo ya no tengo nada que hacer acá como Hacienda, porque gracias a Dios usted tiene una resolución que no necesita plata. Gratiña, solo una firma. Entonces, ese es un mecanismo que quería comentarles a ustedes en estas cadenas agrícolas que funciona y pues tiene un debate. Pero eso tiene muchos pros y contras. ¿Cuáles son los pros? Es un mecanismo que de alguna manera pues corrige precios, fomenta la sostenibilidad de la cadena industrial en productores o compradores, porque fíjense que yo estoy incentivando a que productores que tengan su propia infraestructura de secado, pues la mantengan. Y si hay más productores con esa infraestructura, pues se quita poder de mercado a los molinos. Genera seguridad a un precio de compra y forma de pago a los productores también. Pero fíjense que el argumento de los molineros en el fondo también era bueno. Ellos decían, es que mantener el incentivo, inclusive los mismos molineros estaban en contra del incentivo, a pesar de que les pagáramos, porque ellos tenían un argumento que decía, es que no promueve la competitividad de los productores. Y a veces puede pasar. Un precio bajo lo que hace es castigar a los productores. Cuando los precios bajan, usted lo compara con el costo y solo sobrevive quien tenga un costo más competitivo. O sea, el mecanismo de precios a veces, no siempre, por eso anoto ahí, corrige esas desigualdades. Y es que básicamente lo que usted tiene es que si un productor es muy ineficiente, pues saldrá del mercado porque no es eficiente. Eso es doloroso. O sea, pues es básicamente lo que le dicen a uno en la universidad, no, pues si usted está por debajo de 3 un promedio, pues quédese acá. Es curiosamente. Pero así termina funcionando. Entonces lo que dicen los molineros es, fíjese que si usted mantiene un precio artificial por arriba, el productor que es poco competitivo este año, cree que es muy bueno y va a seguir sembrando el otro año y el otro año, y así, y nunca se va a quebrar. Y es muy ineficiente. Corrige precios por acuerdo, más no por el mecanismo propio del incentivo, y el mecanismo beneficia a compradores, lo que les digo, más a los molinos que a los productores de forma directa. Entonces, cuando uno mira esto, llega a unas reflexiones muy importantes, y yo me enfoco siempre en una, y es en esas dos preguntas que ustedes ven en el centro. ¿Cómo define usted en una cadena que un precio es justo? Eso es muy difícil. Y la segunda, y de alguna otra manera lleguen ustedes a preguntarse, ¿el problema serán los precios o los costos? ¿Será que si yo hago políticas públicas, y fíjense, les dije, bueno, si usted va para abajo es un eslabón, puede haber un efecto de cascada, pero si voy para atrás y subsidio no el precio, sino los insumos, y hago que los costos sean más baratos, ¿no será que si hay una caída de precios ya habría protegido al agricultor? Si le subsidio la comercialización, es muy diferente a subsidiar un insumo. Fíjense que hay muchas medidas y lo más importante es que ustedes identifiquen cuál es el eslabón en donde está la problemática. Y al final, un gran problema que todos van a tener,
y hay una entidad que es la Agencia de Desarrollo Rural, y el gran problema que siempre tienen es cómo lograr conectar la producción con el consumo. Porque en este gobierno nos hemos enfocado mucho en hagamos las cadenas más cortas. Y no sé si ustedes han escuchado que el gobierno se compromete con compras públicas locales, se compromete con no sé qué, pero en la operatividad de eso, logísticamente, es muy difícil. Entonces, al final uno dice, bueno, pues si yo produzco en Casanare y lo trillo allá, pero es que la demanda es en Bogotá. ¿Y cuánto cuesta el flete del llano a Bogotá apenas? Con esos peajes que están caros. Son muchos elementos. Y cierro básicamente con estas reflexiones. Y perdón que las lea. Generar soluciones en las cadenas, aparte de identificar el problema, quiero que se lleven esto de esta conferencia. Una buena identificación les permite a ustedes tener soluciones más efectivas. Y no piensen en la caja, o sea, de verdad, si llegan a trabajar en el gobierno, en la entidad que sea, departamental, nacional, cuando hay inmediatismo en las protestas, uno tiende a pensar, a escuchar eso, pero piensen por fuera de la caja qué más es lo que hay. Cada cadena tiene complejidades propias de su dinámica. Lo primero que ustedes tienen que hacer es entender esos flujos y las dinámicas de cada cadena. Arroz no es lo mismo que leche, no es lo mismo que papa, no es lo mismo que aguacateros, no es lo mismo que café. Todos tienen dinámicas diferentes, ustedes tienen que entender más allá de, bueno, ¿quién va? 1, 2, 3, no. ¿Cómo son las formas de pago también? Es muy importante. Finalmente, las cadenas de productos agropecuarios, especialmente los transitorios, tienen problemáticas de precios. Las políticas públicas pueden lograr resultados esperados, pero no por el mecanismo deseado. El reto está en definir políticas con mecanismos acordes y que ataquen el problema. Como les vuelvo a decir, ¿cómo definen ustedes que algo es justo? Es bien difícil. Se debe recordar que además del precio hay otras variables como los rendimientos y los costos. Y finalmente, no hay una receta mágica en políticas públicas. O sea, creo que ese es el mensaje clave. Algo que funciona muy bien hoy no le va a funcionar bien mañana. Y eso es lo interesante de este asunto. El incentivo al almacenamiento duró desde el año 98 hasta el 2023. ¿Funcionó? ¿No funcionó? Vamos a ver. Pero pues llevamos un año sin paro, otro con paro. Habrá que ver en 5 años más cuántos paros más hay. A ver si la medida fue correcta o no. Pero al final no hay recetas mágicas para hacer políticas públicas y eso es como el mensaje que quería comentarles a ustedes el día de hoy. Es difícil, pero la invitación siempre está a pensar fuera de la caja y a ser creativos en cómo ustedes pueden llegar a soluciones acordes y esa es la gran importancia. Entonces, nuevamente muchas gracias por la conferencia y dudas que tengan.